Hola, soy Mary, bienvenidos a Cocina para Todos. ¿Vosotros conocéis los rollitos de canela? Seguro que sí, porque es un postre súper famoso y que además está riquísimo. Pues hoy vamos a hacer unas tortitas americanas o pancakes de rollitos de canela, que se preparan mucho más fácil que los propios rollitos y que además quedan súper esponjosas y riquísimas. Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacerlas. Una taza o 130 gramos de harina de trigo, un poco más de media taza o 150 mililitros de leche, 2 cucharadas de aceite de oliva suave, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de levadura química, también conocida como polvos para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal, 3 cucharadas de mantequilla derretida, 2 cucharadas de azúcar moreno y una cucharada de canela molida. Lo primero que voy a hacer es mezclar la mantequilla derretida junto al azúcar moreno y la canela. Seguido pondré la mezcla dentro de una manga pastelera. A continuación he puesto el resto de ingredientes en este recipiente y los voy a mezclar bien con ayuda de un batidor de varillas para que las tortitas queden súper esponjosas. Una vez lista, así es como queda la mezcla. Así que ya voy a comenzar a hacer las tortitas. Para hacerlas usaré esta sartén antiadherente de 21 centímetros de diámetro, a la cual le he puesto unas gotitas de aceite y lo voy a extender con ayuda de una servilleta. Después he puesto la placa a fuego medio y una vez que la sartén está caliente empezaré a hacer la primera tortita, añadiendo masa con ayuda de un cazo. Pasados unos segundos, cuando salgan algunas burbujas y los bordes estén hechos, añadiré la mezcla que hice al principio en forma de espiral. Ahora le daré la vuelta y después de otros segundos, cuando esté hecha por ambas caras, la sacaré a un plato y seguiré haciendo el resto de tortitas de la misma forma, limpiando previamente la sartén. En total han salido 8 y para darles el toque final las voy a decorar haciendo un glaseado mezclando 2 cucharadas de azúcar glass con un poco de agua. Así es como queda. Y para ponerlo sobre las tortitas podéis usar una cuchara o una manga pastelera como estoy haciendo yo. Y por fin las tortitas están listas, como veis han quedado súper chulas, con un aspecto muy parecido a los rollitos de canela. Y ahora viene la mejor parte. Esto tiene un olorcito que yo no me puedo resistir más. Me han sorprendido porque el sabor es súper parecido a los propios rollitos de canela. Y además están tan esponjosas que es que entran, vamos, solitas. Así que os recomiendo hacerlas. Así que si os ha gustado esta receta tanto como a mí, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar más recetitas de tortitas americanas que todas están riquísimas y nos vemos en el próximo vídeo.